Pero bueno, ese es uno de nuestros temas. Y el que me gustaría también tocar en esta tarde tiene que ver con la consulta popular. Vamos a ver una presentación para, digamos, establecer cierto marco común de entendimiento de qué se trata esta consulta, ¿no? Hemos tenido consultas populares antes en la historia de México, sabemos que hubo una consulta con el FOBAPROA, también hubo una consulta cuando se discutió la reforma energética, pero no estaban bien legisladas, no estaba reconocida bien la figura, no eran vinculantes. La del juicio a expresidentes, será la primera que esté convocada o esté llamada a participar la sociedad por parte de los poderes constitucionales, ¿no? Con un carácter vinculante. Ya sabemos que si más del 40% del padrón vota, pues tiene un carácter vinculatorio en el sentido de que lo que emane de esa consulta, pues le da una indicación al Estado de qué hacer, ¿no? En esta presentación que vamos a ver a continuación, si me hace el favor, Adriana, de pasar a la segunda diapositiva, vamos a ver de qué se trata esta consulta popular, compararla, por supuesto, con otros casos internacionales, algunas de las figuras que hay al respecto y que finalmente forman parte de un debate más amplio entre democracia directa y democracia representativa, ¿no? Aunque estas figuras también se les llama democracia semidirecta. ¿Por qué? Porque una consulta popular, digamos que no está resolviendo todos los temas del Estado, ¿no? Está una democracia representativa, seguimos nombrando representantes a través del voto para que resuelvan otros muchos asuntos. La toralidad de la democracia sigue siendo regida por nuestros representantes, pero en temas específicos se puede solicitar el voto de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando tenemos un tema espinoso políticamente que de otra forma quizá no podríamos resolver, donde potencialmente hay parálisis, ¿no? Hay, por supuesto, países que utilizan frecuentemente esta figura. Suiza es un ejemplo básico, es quizá un referente, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces, si me hace el favor, Adriana, de empezar la presentación, vámonos a la diapositiva número 2 para ver más detalles sobre esto que es la consulta popular. ¿No está cargando la presentación? No, una antes, por favor. Bueno, en lo que se carga la presentación, vamos a ver si alcanzamos a dar a conocer un poco de lo que es la segunda diapositiva. La democracia semidirecta. ¿Qué está pasando con la presentación? No se carga, ¿verdad? Bueno, ahí está. Democracia semidirecta. La democracia, pues, Giovanni Sartori, un estudioso de la ciencia política, lo define de una forma muy simple, ¿no? Es el gobierno o el poder del pueblo. La soberanía del pueblo es la base, pues, del contrato social, pero nos encontramos con una pregunta, ¿no? ¿Qué es el pueblo? ¿Cómo definimos al pueblo? Y hay al menos 6 formas distintas, ¿no?, de definir qué es el pueblo. Puede ser una gran cantidad de individuos, puede ser todo el mundo, puede ser la clase baja, puede ser la totalidad orgánica, puede ser una mayoría simple, o una mayoría absoluta, o una mayoría limitada. No sabemos bien cómo se define el pueblo, ¿no? Y por supuesto, como les decía, tenemos un debate sobre la democracia directa contra la representativa. La democracia directa surge en Atenas cuando todavía digamos, las ciudades tenían una escala menor y las decisiones pues podían ser solventadas de una forma, pues como la palabra indica, más directa, ¿no? Donde se le cuestionaba a una proporción de los ciudadanos sobre las decisiones. En realidad nunca abarcó a todos los ciudadanos porque había todavía un régimen de esclavitud y ellos eran excluidos pues de esta toma de decisiones.
pero había un proceso en el que se sorteaban quienes acudían a una asamblea, digamos, que se mantenía todo el año, y a partir de ese mismo subgrupo se nombraba a su vez uno más chico que se encargaba también de discutir, de deliberar más o menos unas 40 veces al año sobre asuntos públicos y votar directamente, ¿no? Hoy eso se ha vuelto más complicado porque las ciudades se han vuelto más complejas, o los países más grandes en extensión, con muchas más complejidades, más especializados los temas, ¿no? Todo eso ha hecho que la democracia directa pues no esté en estos momentos en sus días más soleados, pero no sabemos, en el futuro también podría retomar impulso, sobre todo porque muchos, muchos creen que con el impulso de las tecnologías pues va a haber opciones también para votar directamente asuntos de una forma más rápida, ¿no? Y también eso permite pues que la información pueda estar circulando pues de una forma quizá más directa, sin intermediarios, ¿no? Por supuesto, ahorita vamos a ver algunos de los problemas que de cualquier forma se enfrentaría, ¿no? Surge entonces una cuestión de la democracia directa. Favorece la inclusión, nos permite a todos formar parte del proceso de toma de decisiones, pero por otro lado se cree que puede afectar la gobernabilidad, ¿no? Que en el sentido de la democracia representativa, que puede quizás solventar los asuntos de una forma pues distinta, en la que los representantes se pueden poner de acuerdo, pero eso pues a su vez podría traer un distanciamiento con el electorado, ¿no? Con el electorado. Tenemos distintos mecanismos de democracia directa o semidirecta, como es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular o la revocación de mandato, donde por cierto en México en marzo estaremos haciendo un ejercicio de revocación de mandato presidencial, ¿no? Pero podríamos también aplicarlo a gobernadores o alcaldes, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de los argumentos a favor de esto que es pues la democracia directa o semidirecta. Por un lado, brinda dinamismo a las formas y procedimientos democráticos, ¿no? Puede estar atorado un asunto particularmente complicado y esto puede ayudar a dirimir pues esas diferencias, ¿no? La responsabilidad ciudadana, por supuesto, también puede ser blindada, da una voz más directa al electorado en la elaboración de leyes. A veces no sabemos lo que hacen nuestros representantes, sobre todo si no hay rendición de cuentas, pues y no sabemos bien por qué votó por X asunto o cuáles son los temas que en ese momento están circulando en el ambiente político, ¿no? También fomentan la educación política, estimulan la participación, propician la creación de foros públicos, ¿no? Por ejemplo, los líderes a partir de, del resultado o incluso las discusiones pueden hacerse una idea sobre cuál es la posición de la gente o la visión de la gente sobre los asuntos que están preguntando. También es un arma eficaz para reducir la influencia de grupos de presión, ¿no? Si hay quienes intentan dominar la agenda regularmente a través de los representantes cooptándolos, pues abrir el procedimiento a más ciudadanos puede impedir que esos grupos de presión tengan la misma influencia. También aumentan la responsabilidad de los actores políticos y de los medios de comunicación. Por ejemplo, si los actores políticos sienten que un tema se puede ir a consulta, pues quizá busquen mayores acuerdos, ¿no? Mayores consensos, como muestra el último punto, y también conducen a una rápida toma de decisiones de asuntos controvertidos, ¿no? En muchos casos se establece un límite, ¿no? Aquí quizá pensamos que este procedimiento de la consulta popular pues ha tomado muchos meses, incluso más de un año, pero en algunos casos es en el momento que se presenta, dan 45 a 90 días para que se dé la votación, y en ese sentido se puede resolver mucho más rápido con una campaña más intensa, ¿no? Y también, como en el caso de Francia con De Gaulle, lo utilizó él para romper ciertas inercias heredadas del pasado, ¿no? También hay, por supuesto, argumentos en contra que los vamos a ver sintetizados en la siguiente lámina. Uno es que debilita quizá las bases fundamentales del gobierno representativo, ¿no? Un argumento un tanto tautológico, pues sí, busca que quizá los representantes tomen menos decisiones y que lo tome más directamente el pueblo. Alimenta quizá la división en pueblos, sobre todo cuando hay una pregunta con un desenlace binario, sí o no.
pues eso puede hacer que la gente simplifique un tanto las decisiones y sobre todo si no se establecen escenarios detallados o una tercera opción. Gran parte de la ciudadanía quizá puede no estar preparada, es un argumento en contra, o ya ustedes se harán su propio juicio. Los derechos y las libertades son amenazados, ¿no? Aunque también por otro lado veremos que algunos países pueden ampliar esos derechos o libertades también consultando. Ha habido pues casos como en Irlanda o en Suiza donde se ha preguntado a la gente por derechos o libertades. También los grupos de interés pueden dominar los procesos, no está exento, ¿no? Sobre todo si hay, por ejemplo, una participación baja o hay un asunto de suma importancia, digamos que si preguntamos, por ejemplo, por, no sé, el aborto o el matrimonio igualitario, quizás ciertos grupos de interés como la Iglesia puedan buscar minar el proceso. Puede haber fragmentación, sin lugar para el compromiso. En algunas, particularmente en Estados Unidos, no existe bien todavía la figura a nivel nacional y entonces han sido los estados los que lo han utilizado más. Vamos a verlo un poquito más adelante. Canadá también ha hecho uso a nivel estatal o provincial y a nivel nacional pues es un poco más complicado de ejecutar, ¿no? Aunque hay casos como el de Suiza que lo hacen regularmente. Un argumento en México es que es costoso, que hemos estado escuchando, que la consulta pues cuesta. En algunos casos se establecen candados para que las consultas no puedan ser en años de elección intermedia o en años de una elección presidencial, ¿no? Pues por temor a que quizá pueda estar demasiado influenciado por el resultado de esa elección y entonces ya la consulta pase a ser secundaria o un, digamos, un efecto colateral de lo que pasa a nivel macro. Y entonces tenga que ser quizá organizada en fechas posteriores o anteriores a una elección general y eso pues puede elevar sus costos, particularmente en México, donde por razones históricas hemos creado una boleta electoral pues muy complicada, muy costosa, casi al nivel de un billete, ¿no? De un billete con esas seguridades y eso pues eleva por supuesto el costo de hacer una elección. También puede terminar súbitamente una presidencia. Volvemos al ejemplo de Francia con el general de Gaulle, que a raíz de una de las preguntas que hizo o de uno de los plebiscitos, pues no salió lo que esperaba, lo debilitó políticamente y tuvo que salir, ¿no? También puede crear fatiga, ¿no? Si se utiliza muy seguido. Puede ser el caso de Suiza, aunque Suiza tiene participaciones relativamente altas, ¿no? Y otro cuestionamiento es que las preguntas pueden ser ambiguas o difíciles de entender, de ahí que parte del éxito o fracaso de una consulta tenga que ver con el fraseo de la pregunta y en el caso, por ejemplo, de la actual consulta del juicio a expresidentes, tuvimos que pues hubo una, digamos, una revisión de las autoridades correspondientes para quitarle un poco de carga, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver los tipos de mecanismos de democracia directa. Uno es el plebiscito.